Saludos y bendiciones, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es martes 30 de enero y estamos aquí nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Y hoy las lecturas nos presentan algunas escenas dolorosas. En la primera lectura, un padre lamenta la trágica pérdida de su hijo. En el Evangelio, un padre lucha mientras su pequeña hija se enfrenta a la muerte. Y una mujer que ha sufrido de una hemorragia durante 12 años sin ninguna solución, se presenta y con solo tocar el manto de Jesús es curada. ¿Quién de nosotros no ha pasado por alguna de estas circunstancias? Un hijo enfermo, un familiar, un amigo que amamos está al borde de la muerte. Sin embargo, ninguna de esas situaciones es el final. Jesús, al igual que le dijo a la gente del Evangelio de hoy, nos dice a nosotros: no tengas miedo, solo ten fe. Escuchemos con atención estas lecturas de hoy, que son de mucha esperanza, pero antes la frase para hoy. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo con fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9, 10, 14, 24, 25 y 30. Capítulo 19, versículo 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo era un etíope. Llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor,
oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanta el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente y oyó llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó
que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy se nos presentan unos personajes en las lecturas pasando por unas circunstancias bien difíciles. La respuesta de Jesús ante estas circunstancias difíciles es poderosa. La mujer que sufre una hemorragia que dura años ni siquiera habla con Jesús al principio. Ella simplemente se abre paso entre la multitud para tocar su capa. Y a pesar de la multitud, Jesús lo siente. Ella queda sana y después de contarle su historia, Jesús le dice que es por su fe que ha sanado. A partir de ahí, continúa yendo a la hija del funcionario de la sinagoga. Incluso cuando todos le dicen al funcionario que es inútil, que es demasiado tarde, que no moleste al maestro, Jesús les dice simplemente tengan fe. Lo mismo nos dice a nosotros. Nosotros nunca molestamos al Señor cuando le insistimos pidiéndole en algo por alguien o por nosotros. Él cura a la hija del funcionario. Jesús les dice a quienes los rodean y nos los dice a nosotros nuevamente, que no tengamos miedo, que simplemente tengamos fe. Todos enfrentamos sufrimiento y sabemos lo fácil que es sucumbir al miedo en estas situaciones. ¿Quién no ha tenido un familiar al borde de la muerte? ¿Quién no ha enfrentado una enfermedad difícil o de un familiar cercano? Quizás hoy estás pasando por una situación difícil en tu familia, en tu trabajo. Cuando las cosas nos parecen abrumadoras y nos cuesta ver un camino a seguir, nuestra vulnerabilidad nos hace sentir que el miedo es la única opción. Puede parecer que lo desconocido es todo lo que hay, que ya no habrá salida. Pero Jesús nos insta a no quedarnos estancados ahí. Él nos encuentra en nuestro dolor y nos dice que simplemente tengamos fe. Nos dice, Talita cum, o sea, levántate de esa situación que estás pasando con ánimo. Yo estoy contigo, solo ten fe. Tener fe, hermanos, es tener confianza en Dios, es saber que nada que no puedas llevarte pasará. Si tienes alguna preocupación en este momento, acércate a Jesús en oración y como la mujer de la hemorragia, tocará su manto y Él de seguro te dará lo que necesites para tu bien. Si tienes a un ser querido pasando por una situación difícil, la que sea, arrójate a los pies de Jesús como el funcionario y preséntale con humildad de corazón tu súplica. Jesús te dirá lo mismo que a Él. Basta que tengas fe y algo bueno para ti y para esa persona sucederá. Y si has pasado por una situación en el pasado o recientemente en el que pediste por la sanación de un familiar y no fue así, partió con el Señor, piensa que todos pertenecemos a Dios y en algún momento vamos a ser llamados para regresar a Él. Y Jesús mismo te dará la fuerza y la fe para levantarte y seguir hacia adelante. Nada tiene poder sobre el Señor, ni incluso la muerte, porque Él la venció. No estamos solos, hermanos, nunca lo dudemos. Jesús está aquí hablándonos hoy a través de su palabra, encontrándonos donde estemos y con cualquier carga que llevemos. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos llenado de su gracia. Que esto aumente nuestra fe y nos ayude a soportar cualquier sufrimiento que podamos enfrentar en nuestras vidas. Ahora bien, mis queridos amigos, para finalizar esta meditación hoy, hagámonos esta pregunta. ¿Qué miedos puede haber en mí? ¿De qué debo levantarme y tener fe? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, gracias te damos, mi Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes, por el don de la fe, el regalo que nos haces de tu gracia, Señor, para levantarnos, para seguir hacia adelante, confiando en que tú vas con nosotros, en que tú, Señor, tienes la última palabra y es de bien para nosotros. Que hoy y siempre, Señor, cuando lleguen esos miedos, esos temores a nuestro corazón, esas preocupaciones que nos llegan, Señor, que podamos tener la valentía de confiar en ti, de tener fe en que tú estás con nosotros y que todo será para nuestro bien. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengan todos ustedes un día bendecido, lleno de la gracia de Dios. Que hoy y siempre puedan levantarse, talita cum,
levantarse con el Señor como Él nos pide, teniendo la fe de que todo lo podemos superar con su ayuda, que Él no nos deja solos, que lo que Él quiere para nosotros es el bien porque nos ama. Nunca lo dudemos. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias, se los prometo. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, sobre todo con mucha fe, abundantemente. Y no olvides, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo con fe.